Bueno, muy buenas noches nuevamente para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Las zonas de reserva campesina en Colombia, una aproximación con sus protagonistas. Este es un evento organizado por la Maestría en Desarrollo Rural de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Mi nombre es Iván Darío Ávila. Yo soy docente de la Maestría en Desarrollo Rural. En este espacio también nos acompañan otros profesores y profesoras de la maestría y de la escuela en general y también estudiantes y algunas personas pues interesadas en general en la temática. Y especialmente también contamos con la compañía de la profesora Adriana Mejía, que es la líder de la Maestría en Desarrollo Rural. Bueno, para la realización de este evento hemos invitado a Arnovis Zapata Martínez, entonces voy a presentar rápidamente a Arnovis. Eh, Arnovis es dirigente campesino y defensor de derechos humanos hace 15 años, nació en Puerto Libertador, Córdoba, y por supuesto es el representante legal de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANSORC, y también es el coordinador territorial de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba. Entonces, muchas gracias, Arnovi, por haber aceptado esta invitación y bienvenido al espacio. La dinámica va a ser la siguiente, la dinámica que propongo va a ser la siguiente. Voy a hacer inicialmente una contextualización muy corta, muy general y muy corta sobre la figura de las zonas de reserva campesina. eh, Luego de esa contextualización, pues le damos la palabra a Arnovi Zapata y luego ya abrimos el espacio pues a preguntas, comentarios, ya más a modo como tal de conversatorio. Entonces, lo primero que uno podría decir sobre las zonas de reserva campesina eh, es que surgen, formalmente hablando, surgen a partir de la Ley 160 de 1994, que está relacionada en términos generales, es una ley que está relacionada en términos generales con la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria. Y yo diría que esta figura, ya Arnovi Zapata pues nos compartirá su visión, pero inicialmente yo diría que esta figura tiene un objetivo fundamental, eh, y es que las comunidades campesinas asuman su propio desarrollo en territorios específicos y también con un enfoque de sustentabilidad y protección ambiental. Entonces, en lo que acabo de decir hay varios elementos que creo que son importantes. El primero es que esta figura implica proyectos de carácter comunitario o colectivo. En segundo lugar, proyectos de carácter comunitario o colectivo en donde las propias comunidades configuran sus propios planes de desarrollo. Es decir, hay en juego también una apuesta hasta cierto punto por la autonomía, por supuesto, una autonomía relativa, una autonomía relacional en el marco pues, del Estado colombiano, pero hay una cierta apuesta por la autonomía y por eso mismo es que las propias comunidades pueden trazar sus planes de desarrollo. Se trata de un desarrollo con un carácter endógeno y de abajo hacia arriba, es decir, los planes de desarrollo se producen al interior de las comunidades en territorios específicos y operan en una lógica de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Um, por otro lado, pues está obviamente la dimensión territorial, es una dimensión muy importante. Muy a menudo se dice que las zonas de reserva campesina son precisamente un instrumento también para el ordenamiento territorial, pero en términos generales, pues hay una relación muy fuerte entre las comunidades y el territorio. Entonces el territorio aquí tiene eh, eh, pues una importancia superlativa, es bastante importante. Y por último está el tema ambiental. Se trata de planes de desarrollo que no solo son endógenos y construidos de abajo hacia arriba, sino que tienen que tener un componente ambiental, ¿no? No pueden entrar en tensión justamente con la sostenibilidad o la sustentabilidad ambiental. Am, yo creo que esta figura es una figura que es relevante por varias razones, pero en primer lugar es relevante
porque ha sido una figura que se ha puesto en marcha también para evitar o intentar evitar la concentración de la tierra en pocas manos. Ese me parece un elemento muy importante en el contexto, pues, de la historia de nuestro país. Es una figura que hasta cierto punto puede llegar a evitar la concentración de la tierra en pocas manos y también puede llegar en buena parte a frenar ciertas dinámicas de deterioro ambiental y también de desplazamiento forzado de despojo en diferentes dimensiones, pero particularmente pues, de despojo territorial. Y por último, se trata también de una figura que permite que las comunidades campesinas organizadas interlocuten con el Estado. Y este elemento creo que es crucial porque las zonas de reserva campesina, a mi modo de ver, también tienen un componente político evidente y particularmente de formación política. Es decir, las zonas de reserva campesina están asociadas a la configuración del campesinado de las diferentes comunidades campesinas como sujetos políticos no ilegalizados, por supuesto, sino legales que pueden interlocutar legal y legítimamente con el Estado. Y pues obviamente todo esto se relaciona también con el reconocimiento del campesinado como un sujeto de las diversas comunidades campesinas, ¿no? En su diversidad, porque no hay un solo campesinado homogéneo, sino de las diversas comunidades campesinas, como sujetos de derechos, pero particularmente como sujetos políticos de derechos. Y también como sujetos culturales, ¿no? Con formas de vida diferenciadas asociadas al territorio, a los diferentes territorios en juego. Eso es lo que podría decir en términos generales inicialmente sobre esta figura. Yo creo que esta figura, la figura de las zonas de reserva campesina, es una figura que está en tensión con el modelo económico y también político, con el modelo político-económico que ha imperado en Colombia, que ha imperado en nuestro país, que es un modelo de carácter extractivista, un modelo latifundista, sendatario, rentista, y también servil, que es un modelo que se presta para la reproducción de ciertas relaciones de poder, casi que de servidumbre, o muy cercanas a la servidumbre. Entonces las zonas de reserva campesina, a mi modo de ver, entran en tensión con ese modelo, obligan a la transformación de ese modelo que ha imperado en nuestro país y por lo tanto es una herramienta, es una figura que entra en tensión también con la reducción de las y los campesinos y las comunidades campesinas en general en su diversidad, la reducción del campesinado a la servidumbre, a ser mera mano de obra barata, por ejemplo, para la gran agroindustria, y a ser obviamente blancos de diferentes tipos de violencia, como por ejemplo blanco de masacres asociadas al despojo, como dije ahorita, en diferentes dimensiones, pero particularmente al despojo territorial. Y por último, también se trata de una figura que al entrar en tensión con este modelo político-económico imperante en Colombia, de carácter extractivista, sendatario, rentista, servil, eh, pues se trata de una apuesta también por repensar la relación de los seres humanos con la naturaleza. Y aquí, ¿dónde aparece la tensión? Pues la tensión aparece en que el modelo que ha imperado en Colombia es altamente costoso o ha sido altamente costoso en términos ambientales. Está muy asociado a la degradación, al deterioro ambiental, mientras que se supone la figura de las zonas de reserva campesina, pues al construir planes de desarrollo con un enfoque de sustentabilidad o sostenibilidad ambiental, pues tiene que entrar también en tensión con esas dinámicas de deterioro, de degradación ambiental. Y ya para cerrar esta brevísima introducción, podríamos decir que la figura de las zonas de reserva campesina tienen un antecedente, formalmente hablando, tienen un antecedente que es básicamente la figura de las colonias agrícolas. Las colonias agrícolas nacieron por allá en el año de 1928, es una figura bastante antigua. Nacieron a partir del decreto 1110 de 1928 y se extendieron
hasta el año de 1948, cuando precisamente estas colonias agrícolas fueron bombardeadas por el propio Estado. Esto para justamente dar cuenta de la tensión también histórica que ha habido entre estas diferentes apuestas pues, de construcción de país y en torno a la configuración de diversas formas de vida y su respectivo relacionamiento con el territorio y la naturaleza en general. Aquí entra en juego, por lo tanto, también la larga historia de conflicto o de conflictos que atraviesa valga la redundancia, la historia de Colombia, que son conflictos de carácter político, económico, cultural, social, pero que también han tenido expresiones pues, armadas. Y esto es importante decirlo porque justamente a partir de- del acuerdo de paz, a partir del acuerdo de paz y particularmente del punto uno del acuerdo de paz firmado entre la antigua guerrilla de las FARC-EP y el Estado colombiano, pues se pretende que nuevamente se le dé un impulso, un fuerte impulso a esta figura de las zonas de reserva campesina, y esto es algo que al parecer pues tiene la firme intención de hacer el presente gobierno. Entonces, bueno, esta figura es una figura más relevante que nunca por diferentes razones, por las razones que acabo de dar y por muchas otras. Pero bueno, aquí contamos justamente con la presencia de Arnovi Zapata, quien pues nos compartirá su visión sobre las zonas de reserva campesina de primera mano y bueno, tendremos la oportunidad de interlocutar con él. Entonces, Arnovis, nuevamente, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, tiene la palabra. Bueno, y buenas noches. Quiero confirmar si me escuchan ahí. Sí, se escucha muy bien. Se escucha bien. Muy buenas noches. Saludos a todos y todas. Bueno, como ya decía, mi nombre es Arnovi Zapata Martínez. Soy representante legal de ANSOR. Mi organización de base es la Asociación Campesina del Sur de Córdoba. Soy acá del departamento de Córdoba. Comentar que nosotros los campesinos, desde que estamos, digamos que trabajando en las organizaciones campesinas, siempre hemos tenido una visión de territorio, tal vez desde estas organizaciones que hacen parte del ANSOR y otras que hacen parte de otras organizaciones a nivel nacional. Consideramos que la zona de reserva campesina incluso es una iniciativa agraria de paz. Nosotros creemos que si logramos que el territorio se pueda consolidar como un territorio campesino donde podamos vivir nuestras propias costumbres, donde podamos realizar nuestros propios saberes, hemos logrado parte de la paz que necesitamos cada uno en el territorio. Aparte de eso, pues todo lo que conlleva el plan de desarrollo sostenible que se piensa tener allí, contrario de lo que se ha dicho por parte de los gobiernos frente a la estigmatización de la figura. Los campesinos, digamos que nuestras apuestas están en la protección del medio ambiente, pero esa protección del medio ambiente también debe tener en cuenta que debe existir precisamente un ordenamiento territorial donde podamos estar y donde podamos vivir. Nosotros vemos la zona de reservas campesinas básicamente como una figura de ordenamiento territorial que nos permite producir nuestra economía campesina y al mismo tiempo producir también, digamos, cuidar el medio ambiente como tal. Hay que dejar claro también que la iniciativa de las zonas de reservas campesinas, más allá de delimitar un territorio y pedir un territorio, para los campesinos significa el reconocimiento de la cultura campesina, significa el reconocimiento del derecho del campesinado colombiano, al menos para nosotros los que hacemos parte de este sector del campesinado que se reconoce dentro de una zona de reserva campesina. Hemos luchado hace muchos años precisamente por la constitución de la zona de reserva campesina. Es una figura que se enmarca en la ley, que ha estado escondida en la Constitución Política de Colombia
que ninguno de los gobiernos la ha desarrollado y que aparte de eso la han estigmatizado como forma de organización territorial, forma de ordenamiento territorial, y no la han dejado avanzar producto del estigma que ha vivido el tema de la figura de la zona de reservas campesinas. Algunos del sector defensa consideran que las zonas de reservas campesinas son republiquetas independientes. Algún coronel o general la llamaba como un nido de la guerrilla, y eso ha, digamos que vetado las posibilidades de que los anteriores gobiernos, los gobiernos, digamos, en la historia de Colombia hayan vetado la figura como una figura propia de reconocimiento del campesinado y la han convertido precisamente en una figura de, digamos que de ataque y de estigmatización. Y en todo eso de la historia que lleva del 1994, que se crea precisamente esta figura hasta el día bueno, hasta el periodo pasado del gobierno Duque, del final del gobierno Duque, solo había en Colombia 7 zonas de reservas campesinas constituidas. Actualmente ya este gobierno ha constituido 4 zonas de reservas campesinas nuevas. Eso básicamente es el 50% de lo que se constituyó desde el 1994 hasta el 2022, hasta mediados del 2022. Y hay en este momento una voluntad política que permite que las esperanzas del campesinado proponen un territorio. Incluso hemos proyectado dentro del plan de desarrollo, digamos, el tema de la territorialidad campesina, y la figura de zona de reserva campesina hace parte de ese capítulo campesino que logramos que el gobierno nos aceptara dentro del plan de desarrollo. Eso permite que esta figura abra algún tipo de escenario, y pues en los municipios también permite una interlocución con la institucionalidad nacional. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierra, que es la autoridad, digamos, que debe tramitar administrativamente las zonas de reservas campesinas, está muy lejana de los territorios. Básicamente es una institucionalidad centralizada que solo la hacemos llegar con figuras como la zona de reservas campesinas a los territorios. Esas son las bondades que nosotros vemos en la zona de reservas campesinas, más allá de lo que dice la ley. La ley menciona los pasos que debemos cumplir para poder acceder a una zona de reservas campesinas, pero más allá de los pasos y del trámite administrativo y de todo el trámite técnico que se debe hacer, la figura de zona de reservas campesinas para el campesino, la posibilidad de reconocerse dentro de un territorio, la posibilidad de que esos territorios tengan un plan de desarrollo sostenible y que además de eso puedan allí desarrollar su cultura, su costumbre. Hay que, si bien el campesinado no se reconoce como una etnia, se reconoce como un sujeto, digamos que de derechos, y además de eso se reconoce también como un sujeto político de derechos en el territorio que le permite tener una cultura, que le permite también culturalmente desarrollarse. Nosotros hemos podido demostrar en varios aspectos como campesinos y campesinas, y con figuras como la zona de reserva campesina, de que tenemos culturas distintas a las demás, a los demás grupos que hay en los territorios, y que además nos diferenciamos de muchas formas de los otros grupos de poblaciones que existen en Colombia. Eso tendría por manifestar, más allá de lo que ha comentado quien está presentando el espacio, porque pues ir en los detalles de cómo se constituye sería redondear lo que él ha manifestado. Nosotros digamos que la zona de reserva campesina está ya de alguna u otra manera reglamentada en cómo se constituye. Básicamente tiene una normatividad legal que nos permite a nosotros de las organizaciones como ANSOR. No somos las únicas que tramita constituciones de zonas de reservas campesinas, pero lo que quiero aquí es contarles que antes de nosotros proponer una zona de reserva campesina hay un proceso con los campesinos y campesinas de los territorios, donde se socializa la figura, donde el campesinado se autorreconoce dentro
ese territorio ya como una zona de reserva campesina, y luego que ya hay ese autorreconocimiento es que procedemos al tema de la constitución de la zona de reservas campesinas directamente con el gobierno. O sea, hay un trabajo previo de las organizaciones antes de llegar a una solicitud formal ante la Agencia Nacional de Tierra, y ya luego pues se hace un trabajo articulado con la institucionalidad que permite darle fin a una constitución de una zona de reservas campesinas. Esto se los cuento porque solo empezamos a ver cómo se constituye, qué hay que hacer, dónde se puede, dónde no se puede constituir una zona de reservas campesinas, pero hay, digamos, todo un trabajo previo de organizaciones, hay un empoderamiento de las organizaciones en los territorios, y es por eso que llevamos tanto tiempo, digamos, intentando que nos constituyan zonas de reservas campesinas, y todavía desde el 1994, a pesar de que solo hay en este momento, con este gobierno, digamos, que constituyó 4 nuevas zonas de reservas campesinas, hay 11, seguimos luchando por las 32 que nos hacen falta por constituir, con 3 que están ya en el Consejo Directivo, también pensando en que necesitamos que nos las constituyan este año, ya llevan engavetadas mucho tiempo, y ese tipo de cosas es la que quiero de mi parte hoy transmitirles, más allá de transmitirles la normatividad vigente, el marco normativo, y digamos que todo el tema de trámites es que el campesino primero se reconoce como zona de reserva campesina antes de hacer el trámite, y que la zona de reserva campesina permite que el campesino siga en el territorio, permite que se arraigue precisamente en ese territorio, y aparte de eso permite que el Estado colombiano pueda llegar donde nunca había llegado a través de las diferentes institucionalidades que deben convidar por ley a, digamos, a participar en todo el proceso de creación de la zona de reservas campesinas. Eso quería como manifestar en esta primera oportunidad, como de hacer un acercamiento hacia la zona de reservas campesinas desde nuestras organizaciones y desde lo que nosotros hemos hecho en todo este tiempo, y de lo que han hecho otros procesos también en Colombia, porque no somos el único proceso que hace trámites de solicitudes de zona de reservas campesinas. Somos, digamos, uno de los que hemos sostenido en el tiempo, a pesar de que no había voluntad política, y que hemos estado allí intentando que esta figura no pierda el interés por parte de los campesinos, además de eso, que los campesinos se sigan autorreconociendo. Hubo un evento ahorita hace poco de la constitución de la zona de reserva campesina de Sumapaz. Es el páramo, digamos, que más grande del mundo, donde se constituye una zona de reservas campesinas producto de la lucha campesina allí en ese sector por parte de Sintrapaz, donde ANSOR apoyó obviamente todo el proceso desde hace muchos años, pero que había sido diezmada básicamente por los gobiernos anteriores, porque consideraban precisamente que no se debía constituir esa zona de reserva campesina. Incluso el gobierno Duque, con su consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierra, la negó a final de año, después de haber un litigio jurídico y después de un juez básicamente ordenar que se debía hacer el proceso de constitución. La habían negado, y digamos que en este nuevo escenario se logra demostrar por parte de las organizaciones en ese mismo litigio estratégico ante la nueva Agencia Nacional de Tierra, de que no tenían razón en haberla negado, y se devuelve el proceso y es constituida finalmente la zona de reserva campesina del páramo más grande del mundo. ¿Qué demuestra eso? Efectivamente, los planes de desarrollo sostenible que se hacen en el marco de una zona de reserva campesina, digamos que tienden a proteger el medio ambiente, y que además de ser una figura donde se propone el tema de la producción de alimentos, el tema de la economía campesina, pues también es una figura que prevé cuidar el medio ambiente, y que además de eso busca la forma de articular con bueno, el medio que lo rodea. Que eso demostró en Sumapaz que los campesinos no somos unos destructores del medio ambiente como lo quieren señalar en algunos casos, sino que con figuras como la zona de reservas campesinas podemos precisamente hacer planes de desarrollo sostenible que nos obliguen a nosotros mismos a cuidar
precisamente digamos que todos los temas ambientales en Colombia. Eso quería como en mi primer comentario, y ya pues como para que se siga como la dinámica que planteó el compañero que está moderando. Muchísimas gracias, Arnovi. Bueno, mientras las personas se animan a intervenir con preguntas, comentarios, yo tengo algunas preguntas a partir de lo que su merced acabó de mencionar y algunas que también tenía preparadas. Entonces, si le parece bien, pues puedo comentarles cuáles son mis inquietudes iniciales y luego abrimos el espacio a otras preguntas y otros comentarios. ¿Listo? Bueno, una inquietud que yo siempre he tenido con relación a la figura de las zonas de reserva campesina tiene que ver con el problema de la titulación. Me parece uno de los problemas más importantes que están aquí en juego. Se sabe que la figura de la zona de reserva campesina no implica titulaciones colectivas, a diferencia de lo que sucede con, por ejemplo, los consejos comunitarios de las comunidades negras o los resguardos indígenas, sino que para las zonas de reserva campesina solo se puede titular hasta una UAF, hasta una unidad agrícola familiar, y ese es un título de carácter individualizado, ¿no? No es un título colectivo. Mi pregunta con relación a ese punto es, qué limitaciones tiene esto justamente para las zonas de reserva campesina en tanto proyectos culturales y colectivos, ¿no? ¿No habría allí una posible tensión? Eh, Porque estamos hablando de proyectos con un carácter comunitario, colectivo, pero que a su vez no implican una titulación colectiva, sino una titulación a lo sumo de una UAF, que es una titulación individualizada. Entonces esa sería mi primera pregunta. Bueno, digamos que eso precisamente es lo que tiene la zona de reserva campesina. La zona de reserva campesina no se crea precisamente simplemente para formalizar la propiedad rural y para hacer titulaciones de tierra. La zona de reserva campesina, como lo mencionaba, se crea con la intención de hacer un plan de desarrollo sostenible que permita, obviamente, buscar una sostenibilidad productiva y ambiental en esos territorios. Y quisiera, bueno, digamos, una de las ventajas precisamente que tiene la zona de reservas campesinas es que lo que decías ahorita de una unidad agrícola familiar en la zona de mientras que en una titulación individual la Agencia Nacional de Tierra solo puede titular hasta 2 unidades agrícolas familiares. En la zona de reservas campesinas se pueden titular, entregar a una familia más de 2 unidades agrícolas familiares. Una de las ventajas precisamente que tiene la constitución de zonas de reservas campesinas. Eso básicamente está allí en la ley, de que una de las ventajas precisamente es que se pueden titular más de 2 unidades agrícolas familiares. Eso depende precisamente del plan de desarrollo que se proponga, y aparte de eso depende también de lo que en el plan de desarrollo se establezca en coordinación con las organizaciones y las comunidades en su decisión de cuántas unidades agrícolas familiares se titulará por familia dentro de la zona de reservas campesinas. Pero la titulación individual no limita que se puedan hacer proyectos productivos, digamos que comunitarios, proyectos productivos de carácter asociativo. Digamos que lo que hace es ordenar la propiedad en torno a una producción, y cuando se ordena la propiedad, digamos que el territorio en torno a una producción, o a una producción, digamos que es sostenible y de carácter también de varias propuestas que se realicen allí de producción campesina, producción que las comunidades ya estén diseñando o tengan pensado en esas comunidades, pueden tomar decisiones frente a los proyectos productivos que queden incorporados también dentro de los planes de desarrollo, que pueden ser asociativos. Hay algo que hay que tener en cuenta frente a por qué no se titula de manera colectiva, precisamente porque la cultura indígena es muy diferente a la cultura campesina. Ahí se enmarcan básicamente temas culturales también, mientras que los indígenas tienen su cultura, sus tradiciones
tener un territorio colectivo donde comparten sus tradiciones y todo lo demás, y además de eso imparten justicia y tienen otro tipo de legislación allí, bueno, otro tipo de reglas en la zona de reservas campesinas, precisamente porque la cultura de los campesinos es, y lo que hay en la ley para el tema del campesinado es precisamente la titulación individual, que le permite también tener su propio territorio, tener, digamos, la familia su propio pedazo de tierra, como lo decimos popularmente los campesinos. Ya el plan de desarrollo sostenible, lo que se decida que se va a hacer en ese territorio, pues depende precisamente de lo que se construya en el plan que las comunidades mismas construyan. Eso es algo fundamental en todo este proceso, y es que el plan de desarrollo debe ser concertado con las comunidades, el plan de desarrollo debe ser construido por las comunidades, y ese plan de desarrollo debe incorporar las prácticas culturales del campesinado en ese territorio. Eso con respecto a tu pregunta, esas son, digamos, que las razones. No quiere decir que la producción no pueda ser colectiva. Lo que es individual en la zona de reservas campesinas o familiar en la zona de reservas campesinas son la titulación, pero incluso la zona de reservas campesinas se puede incluso constituir en zonas donde no necesiten titulación, sino que necesiten un ordenamiento social de la propiedad, social, ambiental y económico de la propiedad. Se puede constituir zona de reserva campesina en un territorio donde los habitantes tengan sus títulos, simplemente para ordenar ese territorio en torno a una producción agrícola. Es posible constituir zona de reserva campesina, o sea que la zona de reserva campesina no simplemente se constituye con la intención de poder formalizar, digamos, la propiedad o de poder titular las tierras, sino que tiene un sinnúmero de situaciones allí que pueden ser benéficas para la gente que puede estar ahí, más que todo en el ordenamiento territorial de algunas zonas que no tienen ordenamiento territorial. Si bien es donde predominan los baldíos, eso no quiere decir que y dice también la ley, que en las zonas donde necesite ordenamiento territorial también se puede constituir zona de reserva campesina independientemente si son baldíos o no. La única parte donde no se pueden constituir zonas de reservas campesinas en territorios indígenas, en territorios de afrodescendientes y digamos en parques nacionales naturales. Eso digamos que son las limitantes donde no se puede, y eso tiene una razón de ser, y la razón de ser es que nosotros como campesinos no podemos solicitar los territorios que ya otros han ganado a través de las otras figuras territoriales que existen en la ley 160. Muchas gracias, Arnovi, sobre todo por la claridad en torno a o la precisión en torno a a la posibilidad de titular más de una UAF, dependiendo de de los respectivos planes de desarrollo tras las presentes comunidades. En todo caso, aquí me queda una pequeña duda, y es si existen iniciativas de pronto de titulación colectiva. Digamos que la normativa no permite, digamos que, o sea, la normativa no es que no permita, puede haber que en el plan de desarrollo la comunidad precisamente manifieste la posibilidad de titular un área de manera colectiva para algún determinado uso. Eso depende del plan de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el Valle de Río Cimitarra. El Valle de Río Cimitarra tiene una extensión de tierra que se llama la línea amarilla de la zona de reserva campesina del Valle de Río Cimitarra, que le dieron un uso, digamos, de conservación. Esa área, no, digamos que es un área donde todos colectivamente aportaron parte de las unidades agrícolas familiares que pensaban titular para que eso se determinara, pero lo que determina la ley es que allí la titulación será una titulación por unidades agrícolas familiares, como lo ha establecido, digamos, que la reforma agraria que pues, trajo la ley 160 en Colombia. No hay una experiencia todavía de una propuesta de que una zona de reserva campesina se titule de manera colectiva, pero sí se pueden identificar usos colectivos en alguna parte de ese territorio, y en el plan de desarrollo creo posible que los campesinos y las campesinas puedan proponer
algún área de titulación colectiva para un uso determinado, pero eso también hay que justificarlo y precisamente toca dejarlo en un plan de desarrollo sostenible, pero toda la zona de reserva campesina, digamos que la ley lo que permite es la titulación por unidades agrícolas familiares, porque es muy diferente a la figura de territorios étnicos, que sí permite bueno, no una titulación, no permite una titulación colectiva tampoco los territorios étnicos, sino que al resguardo indígena o digamos que al territorio étnico que lo solicite, le dan un solo título colectivo para todo el territorio que pidan en Colombia. Y la zona de reserva campesina busca también que en ese reconocimiento del campesinado se le reconozca incluso los baldíos que ha conservado, que ha ocupado todo el tiempo que ha vivido allí. Eso es lo que se puede dar. Se pueden, si el plan de desarrollo sostenible así lo manifiesta, se puede determinar un territorio colectivo para un uso determinado. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Edwin Rolando Algeciras está pidiendo la palabra, entonces puede intervenir. Buenas noches, muchas gracias. Arnovis, yo soy cundinamarqués, nací en un municipio llamado Caparrapí. Actualmente yo laboro en la Gobernación de Cundinamarca, en la Secretaría de Agricultura, y pues me llama mucho la atención el tema de los municipios PEDER. Para nadie es un secreto que Cundinamarca fue azotado muy fuertemente por la violencia. Tenemos municipios como Gutiérrez, Guayabetal, Venecia, Cabrera, Pandi, donde familias enteras fueron unas exterminadas y otras desplazadas. Me causa curiosidad y siempre la he tenido por qué o cómo el gobierno logró determinar qué municipios y en qué departamentos sí podía crear las zonas de reserva campesina y Cundinamarca no. Y eso nos ha limitado a nosotros como gobernación, como secretaría, invertir recursos importantes para estas comunidades. Entonces siempre he tenido esa inquietud. No sé si su merced tenga algún conocimiento, cuáles fueron los parámetros o cómo se hizo para que ciertos departamentos y ciertos municipios fueran municipios PD y pues tuvieran sus zonas de reserva campesina. Gracias. Bueno, hay que, digamos que separar el tema del tema de los PDs para poder responder tu pregunta. El tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial o los territorios que se definieron para el tema de una inversión en el marco del acuerdo de paz, digamos que tienen unos criterios muy distintos a lo que determina la constitución de una zona de reserva campesina en un territorio que no es de plan de desarrollo, que no es PD. También se puede constituir zona de reserva campesina. Digamos que la ley 160, como lo dije anteriormente, los únicos territorios donde no se pueden constituir zonas de reservas campesinas es donde existan resguardos indígenas, donde existan territorios colectivos afrodescendientes o negros y en parques nacionales naturales en Colombia. De resto, incluso en las zonas de reserva forestal, que son también una figura, digamos, territorial de conservación ambiental, donde hay unas restricciones ambientales. También, si se solicita hacer un estudio de sustracción de esa zona de reserva forestal y el estudio determina que los usos que se le están dando a esa zona de reserva forestal ya no son usos que tienen que ver con la conservación de esas áreas, se puede precisamente convertir fácilmente en una zona de reservas campesinas después de un estudio de sustracción. No necesariamente tiene que estar el territorio en los PD. Los PD fueron criteriados precisamente por zonas donde existían pobreza extrema, donde había existido un conflicto con más rigor, donde, digamos, había existido alguna confrontación armada, digamos, por tiempo sostenido entre el
Estado colombiano y el grupo al margen de la ley que se movilizó, en este caso la FARC, y otros criterios que terminaron en la mesa de negociaciones. Pero para constitución de zona de reserva campesina, lo que hay que es revisar precisamente algunas condiciones que tiene la ley 160. Por ejemplo, la primera es que predominen los baldíos. Si predominan los baldíos en ese territorio y hay asentamiento campesino, o digamos que hay colonización campesina en ese territorio, se puede precisamente constituir una zona de reservas campesinas. Simplemente que el polígono que se determine allí no se anteponga o tenga algún tipo de cruces cartográficos con parques nacionales naturales, resguardos indígenas o territorios étnicos. Es lo único, pero en un territorio fuera de los planes de desarrollo de los PDs que llaman, también se puede constituir zona de reserva campesina. Simplemente hay que hacer un trámite administrativo ante la Agencia Nacional de Tierra. Se debe, por parte de las comunidades, enviar una solicitud formal a la Agencia Nacional de Tierras con, digamos que, varios requisitos. Entre esos requisitos está la descripción del área geográfica en la que se piensa constituir la zona de reservas campesinas, el tema de por qué se quiere constituir esa zona de reserva campesina y cuáles van a ser los compromisos que van a tener las comunidades con la zona de reserva campesina, y aparte cuáles son los beneficios tanto para la institucionalidad como para los colonos que están allí en ese territorio. Y obviamente unos estudios, digamos, económicos sobre el territorio. Hay que demostrar que hay colonización campesina allí desde hace muchos años. Y ya, eso se manda a la Agencia Nacional de Tierra y se inicia un trámite. No necesariamente tiene que estar en municipios PD. Ok, gracias. Gracias, Arnaud. Y una pregunta ya que se mencionan los PEDs, antes de darle la palabra a Carlos Mendoza, que la está pidiendo. Mm, yo quisiera preguntarle si quizás usted concibe que la figura de las zonas de reserva campesina pueden ser figuras capaces de contribuir a repensar el modelo de desarrollo y en particular de desarrollo rural que ha imperado en Colombia. ¿Por qué lo digo? Porque su merced lo dijo hace un momento, se dejaron de reconocer por varios años las zonas de reserva campesina, hasta ahora se vuelven a reconocer con este cambio de gobierno. Pero uno podría pensar que precisamente más que zonas de reserva campesina aisladas, podría constituirse todo un sistema, ¿no? Un sistema de zonas de reserva campesina. No sé desde la ANSOR cómo han pensado esa cuestión. ¿Y por qué lo digo? Porque quizás este sistema podría dar lugar a un nuevo modelo de desarrollo más de abajo hacia arriba, ¿no? Mucho más democrático y territorializado, en donde tengamos las zonas de reserva campesina, los resguardos, consejos comunitarios, hasta los PEDs, ¿no? Y por último, el Plan Nacional de Desarrollo. Y ese sería, pues, sería una forma completamente diferente de construir desarrollo y desarrollo rural, respecto a la que ha primado en la historia de Colombia. Eso por una parte. Y por otra parte, en relación con lo anterior, me pregunto también si eventualmente este posible sistema de zonas de reserva campesina podría ser útil justamente a la hora de contribuir a garantizar no solo la seguridad, sino la soberanía alimentaria del país y pues sus fuentes hídricas. No teniendo en cuenta, por ejemplo, su merced también lo mencionó, que hace muy poco, pues se reconoció la zona de reserva campesina de Sumapaz, que pues justamente es un contexto de páramo, en donde pues el agua es fundamental. Entonces me pregunto también si quizás estas zonas, trabajando de manera articulada, puedan contribuir a garantizar esa no solo seguridad, sino soberanía alimentaria y también cuidado y sustentabilidad de las fuentes hídricas.
Bueno, luego tiene, entonces le doy la palabra a Arnaud y luego tiene la palabra Carlos Mendoza. Muchas gracias. Bueno, mira, precisamente nosotros en esta legislatura se pretende presentar precisamente un proyecto de ley para el tema del Sistema Nacional de Zonas de Reservas Campesinas en Colombia. Ya hay un proyecto de ley que va a ser radicado precisamente para que se reconozca este Sistema Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, para crear el Sistema Nacional de Zonas de Reservas Campesinas en Colombia. Creo que está radicado precisamente para la legislatura que sigue, o se va a radicar para la legislatura que sigue, que es un documento que hemos construido nosotros en varios años de funcionamiento de ANSOR, y que fue adoptado por varios congresistas precisamente para presentarlo ante el Congreso de la República y poder, con este Sistema Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, precisamente generar una economía campesina. Yo creo que el tema de la economía campesina planteada desde el campesino como, digamos, como un fenómeno empresarial en Colombia, un fenómeno de agroindustria campesina, puede precisamente determinar aquí en Colombia, incluso lo veíamos en la pandemia, creo que la pandemia nos trajo varios tipos de enseñanza, y es que si no tenemos precisamente allá una economía campesina que nos garantice la soberanía alimentaria, no vamos a poder en un tiempo vivir como país, no vamos a poder soportar precisamente todo lo que pueda pasar en un país como Colombia, que puede pasar de un momento de tensión, de una guerra, digamos, local acá, de un conflicto armado interno, a ser, digamos, que en algún otro momento un país, digamos, que productor de alimentos, que le permita también generar otro tipo de entradas económicas, otro tipo de economías basadas en la producción campesina. Y sería un modelo que efectivamente le dejaría básicamente la producción en manos del campesinado en Colombia, teniendo en cuenta todas estas experiencias que hemos vivido y todo lo que en Colombia hoy en día, digamos, que tiene la imposibilidad de ser un país que sea autosostenible en temas de agricultura y en temas de todo lo que tiene que exportar importar desde otros países para poder completar la canasta familiar. Nosotros creemos que ahí hay una importante oportunidad precisamente desde las zonas de reservas campesinas que permitan satisfacer las necesidades que tiene el país precisamente hoy, con todo lo que significa la canasta familiar y la carestía que existe. Si podemos producir al campesino, si lo ponemos también a que sea autosostenible, y además de eso que pueda generar ingresos a través de la agroindustria del campo, eso generaría oportunidades que nos permitan también como país ser más rentables y, digamos, que ser mucho más viables en el futuro y no depender de la economía de la que dependemos hoy en día. Hay que también tener, digamos, que memoria frente a lo que ha pasado en otros países donde la economía se ha basado precisamente en la explotación de hidrocarburos, en la explotación de minerales, y han abandonado precisamente este tipo de iniciativas de poder articular un sistema económico que tenga que ver también con la producción agrícola. El Sistema Nacional de Zonas de Reservas Campesinas sin duda va a permitir de alguna u otra manera, si no es todo lo que se pueda dar en Colombia en materia de economía campesina, puede ser, digamos, que un aporte importante desde la zona de reservas campesinas, con unos planes de desarrollo sostenible caminando, con una economía campesina andando que pueda abastecer parte del mercado, puede darnos unos buenos resultados también, creo yo. Sin la producción, digamos, que hacen los campesinos, los que menos sufrieron en la pandemia precisamente fueron los campesinos y las campesinas en Colombia, porque tenían la forma
de poder producir sus propios alimentos en los territorios, de eso que llamamos soberanía alimentaria, que por una u otra razón, digamos que las mismas, de no autorreconocer que podemos ser soberanos en términos alimentarios, nos han vendido temas como otro tipo de vocabularios en Colombia que no permiten que seamos soberanos en el término de la producción de alimentos. Yo creo que el tema de la soberanía alimentaria desde una economía campesina y también desde un tema de industrializar el campo y de que los mismos campesinos sean esas personas que produzcan y que además de eso puedan sacar su materia prima y transformarlas y convertirlas en una industria, ahí hay una oportunidad muy clara frente a una figura como la zona de reservas campesinas y a un sistema nacional de zona de reservas campesinas. Con eso estoy totalmente de acuerdo con lo que manifiesta. Muchísimas gracias. Carlos, tienes la palabra. Muy buenas noches a todos. Al compañero Arnold, primero que todo felicitarlo por ayudarnos pues en el crecimiento personal en cuanto a este tema. Quiero hacer una serie de preguntas. A través de ese sistema, ¿cómo se han blindado en el tema de que hay personas que se aprovechan de eso para acaparar más tierra de la que ya pues poseen? Aparte de eso, ¿cómo han visto el tema de los intermediarios en cuanto a la producción? Y el proceso de paz ha influido a que estos procesos sean más ligeros o de lo contrario, ha sido inerte. Pues esas son mis preguntas. Bueno, con sinceridad tenemos que manifestar. Yo tengo que manifestar varias cosas que por también la falta de la institucionalidad que tenga voluntad política para, digamos, que apoyar el proceso de las zonas de reservas campesinas en Colombia. Efectivamente tenemos varias experiencias, precisamente en el Guaviare y en estas zonas del oriente colombiano. Hemos tenido experiencias donde en las zonas de reservas campesinas, después de 5 o 6 desplazamientos de los campesinos que eran oriundos de esa zona de reservas campesinas o que eran colonos de esa zona de reservas campesinas, y con el abandono de los territorios por parte de esos campesinos, obviamente por toda el tema de lo que del conflicto armado allí, la zona de reservas campesinas de ese territorio han tenido precisamente algún tipo de situaciones en temas de acaparadores de tierras. Básicamente hay unas situaciones allí complejas con algunas de las zonas de reservas campesinas, principalmente donde no había un arraigo de los campesinos y las campesinas, o donde los campesinos tuvieron que salir y efectivamente no pudieron vivir en la zona de reservas campesinas que habían creado. Pero también hay experiencias exitosas donde el tema del control de ese tipo de prácticas de acaparamiento de la tierra se ha sostenido. Podemos tener, digamos, que el del Valle de Río Cimitarra, que ha sido un proceso que ha sido medianamente exitoso, que su plan de desarrollo lo han podido ejecutar, y no lo han podido ejecutar por inversión del Estado colombiano, sino por incluso inversión inversión internacional, incluso mayoritariamente de España y de Europa. Ha habido bastante inversión en esas zonas de reservas campesinas, y mientras el plan de desarrollo sostenible se pueda implementar y la gente siga viviendo en esos territorios, van a seguirse respetando, digamos, que todos los mecanismos que se creen en ese plan de desarrollo para la gente vivir en esa zona de reservas campesinas. El tema de algunos criterios que se fijan incluso para vender la tierra, criterios que se tienen que fijar precisamente para que la gente no pueda adquirir más de
de varias unidades agrícolas familiares que terminen el acuerdo. Eso depende también de muchas partes, pero sí han habido casos donde se han, digamos, convertido algunas zonas de reservas campesinas en facilitadores precisamente del acaparamiento de las tierras. Lo otro es que si bien la figura protege de alguna otra manera y es uno de sus objetivos, buscar que la gente no pueda precisamente acaparar tierras allí en ese territorio. Han sucedido algunos casos, pero digamos que el objetivo es uno de los objetivos de la zona de reservas campesinas, que eso no suceda. El hecho de que se cumplan o no los objetivos depende también del acompañamiento institucional y que sea una política de Estado. Hay que recordar que las zonas de reservas campesinas nunca han sido una prioridad del Estado, y que además de eso han sido precisamente, digamos, han habido intentos de la misma institucionalidad para que las zonas de reservas campesinas no sean exitosas y para no cumplir con la Constitución. Incluso en la historia del país que tenemos, hay un momento de la historia donde se suspendieron las zonas de reservas campesinas en Colombia ya creadas por alguno de los gobiernos, que no pienso ahondar en cuál fue, pero digamos que los que tienen memoria en este país saben de qué gobierno estamos hablando, donde se suspendieron las zonas de reservas campesinas, se suspendieron las resoluciones de la zona de reservas campesinas y no se creó una zona de reservas campesinas más. Y desde ese gobierno hacia acá no se creó, desde esos gobiernos hacia acá no se crearon zonas de reservas campesinas en Colombia, y los procesos que habían se engavetaron. Entonces depende más también de una voluntad política del Estado, porque los planes de desarrollo sostenible, para su implementación, más allá de la gestión territorial que hagan las organizaciones o los campesinos y campesinas que presentan la solicitud, pues el Estado tiene, junto con esos campesinos y campesinos, la obligación de gestionar que los planes de desarrollo sostenible se cumplen. Hay un tema a propósito que me hacen esta pregunta, un tema que hay que tener en cuenta, y es que hay que corregir, que pensamos corregir también con el Sistema Nacional de Zonas de Reservas Campesinas que se estaba pensando crear, o que digamos que esperamos que pase su trámite bien en el Congreso. Y es que en Colombia no hay una autoridad determinada fija que implemente los planes de desarrollo sostenible. O sea, ahí hay un vacío precisamente en la ley, y pues le ha tocado a las organizaciones mismas autogestionar, y depende mucho de la voluntad política de los gobiernos. El tema del proceso de paz, el proceso de paz ayuda precisamente a que se coloque en la discusión política de los gobiernos, precisamente del gobierno santo, el tema de las zonas de reservas campesinas como un recordatorio en el marco del acuerdo de paz, y en que puede contribuir a la reforma rural integral, y además puede contribuir a la protección del medio ambiente, pero en la implementación del acuerdo de paz actualmente, bueno, actualmente no, yo creo que en el gobierno pasado no se pudo adelantar en el marco de la implementación del acuerdo de paz ningún proceso de zona de reserva campesina, incluso negaron varios procesos de zona de reserva campesina. Lo que sí puedo decir es que el proceso de paz le dio un impulso en torno a que los territorios volvieran a reconocer dentro de los planes de desarrollo con enfoque territorial, incluso dentro de los planes regionales que se crearon en cada uno de los territorios PDs en Colombia, que se incluyera en la agenda de los PDs las zonas de reservas campesinas. En varios territorios del país, las comunidades, cuando estuvieron haciendo los planes de desarrollo de los PD, los planes de desarrollo con enfoque territorial, incluyeron dentro de esas propuestas las zonas de reservas campesinas nuevamente. Pero eso, como digo, nos sirvió para volver a poner en la agenda del Estado colombiano la zona de reservas campesinas, pero como adelantar la Constitución o los trámites administrativos y técnicos depende de la voluntad política, estuvieron bastante quietos durante la implementación de estos 4 años del acuerdo de paz. En ningún territorio, incluso en los planes de desarrollo con enfoque territorial, solo quedaba hacer el proceso de solicitud de la zona de reserva campesina, no quedaba
como tal constituir la zona de reserva campesina, porque algunos funcionarios de la Agencia de Renovación del Territorio de ese entonces no permitían que quedara como una iniciativa de constitución de zona de reserva campesina, sino simplemente la iniciativa era presentar la solicitud ante la autoridad correspondiente. Y más allá de eso, las zonas de reservas como tal, se garantizarían de que los campesinos tienen que garantizar la producción, o ellos son libres de producir o no producir, o están obligados. No, los campesinos y campesinas construyen un plan de desarrollo sostenible, que ese plan de desarrollo sostenible lo tiene que implementar en el territorio, obligados por la ley, la institucionalidad, digamos, que está enmarcada en el tema de las reformas agrarias en Colombia. O sea, la institucionalidad que tiene que ver con las reformas agrarias en Colombia. Obviamente, lo que sí se evalúa por parte del Estado, del gobierno, es si las zonas de reservas campesinas están cumpliendo con los objetivos que determina la ley. Si no están cumpliendo con los objetivos que determina la ley, fácilmente la misma autoridad que las creó, que es el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierra, puede derogar una zona de reservas campesinas. Por ejemplo, lo que tú decías ahorita, si la zona de reservas campesinas se convirtió en una zona de acaparamiento de tierras donde una sola persona o 5 o 6 familias se quedaron con toda la zona de reservas campesinas, y no se está efectuando la producción que se tiene contemplada en los planes de desarrollo sostenible, fácilmente se puede derogar la zona de reservas campesinas. No tanto, o sea, digamos que no se tiene que suscribir a si producen o no la cantidad cierta cantidad de alimentos o de producción agrícola allí, pero los objetivos se tienen que cumplir, y digamos que la Agencia Nacional de Tierra tiene la obligación también de hacer las evaluaciones. Incluso en Colombia, con el apoyo de la FAO, se hizo evaluación de las 7 zonas de reservas campesinas que existen en Colombia, que existían en ese entonces en Colombia, donde intencionalmente el gobierno pretendía con ese estudio ver a ver qué zona de reservas campesinas podía cancelar o digamos que derogar en Colombia, y pues no encontró, digamos, que habían unas que dejaban de cumplir un objetivo, pero no dejaban de cumplir todos los objetivos que nos trazan el tema de la zona de reservas campesinas. Entonces no se tiene que suscribir netamente a la producción que puedan generar, pero sí obviamente tienen que cumplir los objetivos para los cuales son creadas. Eso es como lo que estaba comentando ahorita del uso de las zonas de reserva forestal. Si la zona de reserva forestal sigue, dejan de cumplir el objetivo por el cual fueron creadas, obviamente se puede pedir revisar un tema de estudio de sustracción y sustraerla para otro uso que no sea el de conservación. Lo mismo puede suceder con la zona de reservas campesinas. Si no cumplen sus objetivos después de un estudio, fácilmente el gobierno puede derogarla. Y porque en vez de crear esta figura, ¿por qué no se enmarcaron más que todo en cooperativas campesinas? ¿Por qué necesitaron crear otro nueva instancia? Porque se sobreentiende que a través de las cooperativas se pueden hacer este tema de titulaciones, ya que se está dando legitimidad a una organización, así como las juntas de acción comunal. Mira, es que yo creo que son dos cosas distintas en términos de lo que se puede hacer en una zona de reservas campesinas. Una cosa no quita la otra, incluso. Las comunidades pueden, dentro de la zona de reservas campesinas y dentro del plan de desarrollo sostenible que se haga, manifestar precisamente que su producción va a ser a través de cooperativas donde puedan, digamos, hacer un tema de comercialización y demás, y de producciones. ¿Por qué nosotros, digamos, que estamos intentando en Colombia que las zonas de reservas campesinas tengan algún tipo de avance? Es precisamente porque
primero es un tema político, como se dijo, o sea, es un reconocimiento al campesino como sujeto de derecho y reconocimiento al territorio campesino como tal. No es un tema solo que se suscribe a la producción agropecuaria. Las cooperativas, digamos que tienen otro tipo de función y otro tipo de objetivos distintos a los de la zona de reservas campesinas, que dentro de una zona de reservas campesinas puede funcionar una cooperativa como tal, digamos que son objetivos distintos los que se cumplen, y además porque es la única figura en la Constitución Política de Colombia que reconoce al campesino con algún derecho sobre la tierra. No hay otra figura dentro de la Constitución Política de Colombia que reconozca al campesinado, digamos, como sujeto de derechos sobre el territorio donde vive. Incluso es la única vez que menciona la Constitución Política de Colombia la palabra campesino. Es en la ley 160, en el artículo que se tiene para la constitución de zona de reservas campesinas. Entonces, es por eso que el tema de las cooperativas, nosotros digamos que también el campesinado, digamos que se ha caracterizado por buscar, digamos que la figura asociativa predominante en los territorios donde está el campesinado han sido las cooperativas, para producir, digamos, y para poder dinamizar su economía, pero la zona de reservas campesinas tiene un trasfondo más allá que simplemente el tema productivo, un tema de reconocimiento de derechos, un tema de reconocimiento del territorio, y es también un tema de ordenamiento social de la propiedad. Las cooperativas no ordenan el territorio. En la Constitución, digamos que están ya determinados en las figuras de ordenamiento social de la propiedad social, económico, ambiental de la propiedad rural. Entonces, es por eso que es una figura de ordenamiento territorial. Si no acogemos esa, digamos que hay otras propuestas en Colombia de figuras que permiten también una organización del campesino en torno al territorio, que todavía no tienen un reconocimiento, digamos que legal, y no están en la Constitución todavía, que son, por ejemplo, los territorios agroalimentarios que proponen otros sectores de los campesinos en Colombia, pero todavía no están reglamentados, que esperemos que se puedan tener otras figuras con las que se pueda contrastar el tema de la zona de reservas campesinas. El campesino no solamente está optando o está pensándose en una zona de reservas campesinas. Nosotros estamos pensando en una verdadera reforma agraria en Colombia. El tema de la zona de reserva campesina simplemente es lo que podemos hoy en día coger desde la Constitución Política para el reconocimiento de ese campesino que ha vivido históricamente allí en el campo y que no ha sido reconocido. Es lo que hay por ahora, pero no termina la lucha del campesinado allí. La lucha nuestra es por una reforma agraria que reconozca todas estas territorialidades en Colombia y que además busque unas formas de producción adecuadas que permita la economía campesina y que permita precisamente de que la producción del campesino sea tenida en cuenta lo mismo que otras economías en el país. Gracias, muy amable. Eso es todo. Arnovi, aquí Cristian Felipe Delgado en el chat plantea varias preguntas, 3 preguntas, de las cuales yo creo que la última es la más interesante. Él nos dice qué aspectos positivos y negativos ha encontrado en el proceso de las reservas campesinas, si estuviera a su alcance, cómo mejoraría el proceso. Y por último, ¿existe algún tipo de conflicto entre indígenas y campesinos? Digo que la última me parece particularmente interesante porque sé que sí ha habido tensiones y conflictos entre la lógica de los resguardos y los consejos comunitarios de las comunidades negras y las zonas de reserva campesina o la posibilidad de su constitución en diferentes territorios. Particularmente, por ejemplo, conozco los casos del Cauca y Catatumbo, sé que allí ha habido tensiones importantes. Entonces sí me gustaría saber cómo su merced ve esos conflictos, esas tensiones y qué mecanismos también ha habido para afrontarlos, ¿no? Para resolverlos. Bueno, yo creo que yo mencionaba algunos temas que se han encontrado en el marco de los aspectos positivos, pues ya creo que los he mencionado, digamos que permite que podamos constituir
digamos que los campesinos tengan un reconocimiento sobre el territorio, además de eso, que se pueda reconocer el tema del campesino como sujeto de derecho y que vive en un territorio determinado y que tiene su propia cultura. Los aspectos negativos básicamente es que las zonas de reservas campesinas se quedaron cortas, digamos que hay vacíos en la ley que no permiten que los planes de desarrollo sostenible verdaderamente sean implementados o que exista una institucionalidad para implementarlos. Parece ser que las zonas de reservas campesinas solo llegaran, según la ley, hasta su constitución y digamos, junto con su plan de desarrollo sostenible. Y luego eso, digamos que los aspectos negativos es básicamente que para implementar los planes de desarrollo sostenible tiene que haber la voluntad de muchas instituciones y esas instituciones básicamente se tienen que buscar la forma de articularse y en Colombia es muy difícil que la institucionalidad se articule en torno a figuras como esta, figuras territoriales como tal. En el tema de qué se mejoraría en el proceso, yo creo que hay que empezar a mejorar, digamos, que eso que acabo de mencionar y que es propuesto precisamente en la ley que se piensa presentar del Sistema Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, que la institucionalidad, que existe una institucionalidad determinada para implementar los planes de desarrollo sostenible de las zonas de reservas campesinas. Obviamente, revisar precisamente que se pueda de alguna u otra manera garantizar que los campesinos y las campesinas en zonas de reservas campesinas van a usar la tierra para lo que se determine en los planes de desarrollo sostenible, una vigilancia precisamente sobre eso creería yo que se puede mejorar el proceso en ese sentido. Los procesos técnicos también son bastante complejos para, digamos que la población campesina que tenemos ahorita, porque el proceso que hay ahorita técnico, así tenga una institucionalidad, la primera parte depende del campesino como tal y pues hay que tener en cuenta las situaciones en el campo colombiano con respecto al tema de educación. La educación es muy baja, la escolaridad es muy baja en los territorios campesinos y terminan, digamos, los campesinos sin conocer precisamente los derechos que tienen sobre figuras como esta. Y aparte cuando conocen, pues no así tengan las ganas de presentar una Agencia Nacional de Tierra, se les dificulta precisamente el inicio del trámite por los componentes que tienen que desarrollar para poder presentar la solicitud. Y en el tema de los conflictos entre indígenas y campesinos, ciertamente en Colombia hay una disputa con este tipo de propuestas de organización territorial. En la zona rural, en el Cauca, se han vivido muchos conflictos precisamente con el tema de las figuras, pero hay que también tener en cuenta que en Colombia se le ha dado mucho más desarrollo por parte del Estado al tema de los indígenas y de los territorios colectivos negros o afrodescendientes que a los temas de las zonas de reservas campesinas. Incluso prevalece muchas veces el tema de los derechos de los étnicos en Colombia que el derecho de los campesinos, precisamente porque ellos ya tienen unas conquistas mucho más grandes que los campesinos en este sentido. Pero sí existen obviamente conflictos cuando se proponen solicitudes de zonas de reservas campesinas en Colombia. Se crea una tensión entre las figuras territoriales de los indígenas y los afros que también están pidiendo en este momento ampliación de su resguardo, ampliación de sus territorios colectivos. Ahí se han presentado algunas tensiones que se resuelven a través de consultas previas con los pueblos indígenas y los pueblos étnicos en Colombia, o digamos en este caso los pueblos afrodescendientes. Digamos que sí existen conflictos, pero hay, digamos que una institucionalidad que si tiene voluntad política también puede resolverlo. Digamos que las tensiones también hemos entendido entre las organizaciones indígenas y los campesinos. Últimamente ha habido procesos de juntanza entre campesinos e indígenas y afrodescendientes que permiten también saber que han desarrollado una figura más que la otra precisamente para ponernos en confrontación en el país.
y pues ahí nos hemos ingeniado mecanismos que permiten también convivir en territorio. Se acaba de hacer una consulta previa con pueblos indígenas en el Cauca por la constitución de una zona de reserva campesina que salió exitosa y que se crea allí como la primera experiencia de territorios interculturales en Colombia, y eso es de admirar, porque lo que estábamos era, como se dice popularmente, enemistados y dándonos garrote entre nosotros mismos, y el Estado colombiano precisamente no le cumplía en los términos de la ley a ninguno de los dos, digamos que las dos culturas, por así hablarlo. Entonces ellos también están en su proceso de reconocer que el campesinado también tiene derecho y que está conquistando derechos. La Convención Nacional Campesina reflejó precisamente varias cosas en las que podemos ir trabajando como sector campesino, pero los indígenas también han colocado sus apuestas. O sea, los dos sectores hemos tenido posibilidades de colocar en el Plan Nacional de Desarrollo nuestras apuestas, y eso va a permitir también que nos podamos sentar, obviamente, aliviar esto. Nosotros estuvimos construyendo desde ANSOR con algunas organizaciones indígenas algo que llamamos territorios interétnicos. No ha sido obviamente aprobado, pero hay una propuesta de territorios interétnicos que ojalá podamos en estos 4 años poder trasladar al Congreso para su aprobación, incluso incorporarlo, si es posible, en la ley 160, la revisión que lo más seguro es que le hagan a eso. Y digamos que ahí se han gestionado los conflictos territoriales, pero sí han habido muchas tensiones, existen, digamos, muchos conflictos entre la primera choque, precisamente entre las apuestas de los indígenas en nuevos territorios indígenas, pero también en las apuestas de ampliaciones de su resguardo, en donde tienen ellos también un reconocimiento ancestral de sus costumbres. Ahí han habido choques, pero intentamos desde las organizaciones, la organización, digamos que, o las organizaciones permiten precisamente eso, que nos podamos sentar a revisar de qué manera podemos convivir en un solo territorio. Al fin y al cabo, digamos que los pobladores del campo, llámense indígenas o campesinos, siempre indígenas o los que nos reconocemos solo como campesinos, históricamente han tenido un proceso de lucha allí, y ese proceso de lucha ha sido por el territorio. Si los dos salimos ganando, pues muchísimo mejor para todos. Yo creo que en eso estamos, y ese tema ha evolucionado mucho también con respecto a esos conflictos territoriales que existen en el Cauca y en otras zonas del país. Muchas gracias, Arnaud. Y Cristian Felipe dice que si le podría compartir dónde se hizo el acuerdo intercultural en el Cauca. Claro, yo tendría que solicitarlo a la Agencia Nacional de Tierra en qué sentido quedó el tema de la consulta previa, pero precisamente existe allí reciente, muy reciente incluso, esa concertación de consulta previa en el Cauca, pero digamos que ya está generándose algún tipo de ambiente frente a otras consultas previas que se deben hacer. Nosotros tenemos claro que si la solicitud de zona de reservas campesinas que nosotros presentamos tiene algún traslape, o digamos que tiene algún tipo de cercanía con un resguardo indígena, tenemos que hacer consultas previas con ellos, y pues en esas consultas previas lo que nos vamos a poner de acuerdo si los dos territorios pueden básicamente convivir, o si se pueden buscar medios en que los dos territorios puedan subsistir en esa zona. Y por ahora, digamos que en algunos territorios se ha podido, en otros, como el Caribe, hay un conflicto con los yupas allí, que no se ha podido solucionar, pero que ya se estableció una ruta incluso por ellos mismos, y la zona de reserva campesina que hay allí para poderlo. Entonces yo creo que ahí vamos poco a poco como intentando gestionar también esos conflictos territoriales, y obviamente voy a solicitar ante la Agencia Nacional de Tierra, a través de derechos de petición, que me envíen lo que está solicitando. No lo tengo en mis manos, pero sí participamos en esa consulta previa que se hizo entre los indígenas y los campesinos allí en el Cauca precisamente.
Vale, perfecto. Sí nos interesa mucho conocer el proceso. Mami Vélez tiene la palabra. Muchas gracias, profe, para saludar a Novi, agradecerle por esta charla tan importante. Mi pregunta es, en el caso de las zonas de reserva, ¿cómo han manejado la parte de la minería ilegal y el narcotráfico que se vive en las diferentes zonas campesinas? Si bien sabemos que pues, el conflicto complicado en Colombia, pero uno de los mayores retos que tenemos los colombianos es poder erradicar el narcotráfico a través de la sustitución de cultivos. ¿Cómo ha operado esa parte? ¿Ha sido efectiva en los territorios esa transformación o ha sido muy complicado en la parte de los cultivos ilícitos y de la minería? Y por tercera pregunta, usted que conoce, digamos, la radiografía de las zonas de reserva en el país, ¿cree usted que el acuerdo que se hizo para el proceso de paz en el punto 1 está incluido, es el ideal para realmente hacer un cambio de la ruralidad, un desarrollo como lo merecemos todos? Muchas gracias. ¿Tú me puedes repetir la primera pregunta? Bueno, la primera pregunta hace relación a la minería ilegal. Listo, bien. No, mira, hay que partir de que en esos territorios donde se solicita una zona de reservas campesinas existen innumerables conflictos que se buscan solucionar a través de un plan de desarrollo. Para tú crear un plan de desarrollo, crear, digamos, que una propuesta de desarrollo de un territorio, tienes que partir por los problemas que existen en ese territorio. En ese sentido, incluso en algunas zonas de reservas campesinas que se están gestionando, hay que tener en cuenta que solo son 11 las que hay hasta ahorita aprobadas, y esas 11 no todas tienen el desarrollo, no han desarrollado su plan de desarrollo, pero aparte de eso, esas problemáticas que existen en ese territorio son las que se deben gestionar a través del plan de desarrollo sostenible. Por ejemplo, ese plan de desarrollo tiene que contener temas de la economía campesina. Si mucho cabe el tema artesanal, si mucho eso, más porque precisamente como me meto hablando de otros compañeros, pero no hay minería que sea amigable con el medio ambiente. Eso es un cuento que han echado para explotar los territorios y dejar que se piense. Y ese plan de desarrollo efectivamente tiene que buscar a que la gente pueda generar ingresos de otra manera sin afectar el ambiente, y lo que nosotros proponemos desde la zona de reservas campesinas es que se haga a través de una producción que pueden ser otro tipo de economías basadas en negocios verdes u otro tipo de economías que se puedan dar ahí. Está muy de moda el tema del turismo, el ecoturismo y otro tipo de formas de la economía campesina que se pueden gestionar y que se puedan desarrollar dentro de ese territorio. El tema incluso de los cultivos de coca, y dentro de o sea, se puede crear una zona de reserva campesina con una resolución teniendo los problemas de minería, se puede crear teniendo los problemas de cultivos de coca, y en el plan de desarrollo se tienen que empezar a resolver precisamente cómo se van a atacar esos problemas. Tú mencionabas una de las formas de atacar en una zona de reserva campesina el problema de los cultivos de coca. Precisamente es haciendo sustitución voluntaria de cultivo, incluso concertado con los mismos campesinos. No necesariamente tiene que ser el PENIS, puede ser otra forma que los campesinos
campesinas de ese territorio se piensen para esos cultivos de coca y poder combatir también el tema del narcotráfico en Colombia. Aparte de eso, digamos que es allí, en ese plan de desarrollo, lo que debe apuntarse en cómo se resuelven las problemáticas que se presentan en esa zona de reservas campesinas. ¿Cómo se evalúa si el plan de desarrollo sostenible ha sido exitoso o no? Pues con la cantidad de problemas que hemos podido solucionar, la falta de entrada de recursos a los campesinos, el tema, problemas ambientales que venían, digamos, con la minería ilegal que llaman. Y aparte de eso, cómo los cultivos de coca disminuyen, yo creo que es el desarrollo para que salga adelante, eso como la claridad. Frente al tema del acuerdo de paz, yo sí considero que el acuerdo de paz tiene herramientas que permiten transformar el campo. Yo creo que la reforma rural integral puede ayudar precisamente a gestionar muchos de los problemas que existen en los territorios y se implementa tal como se construyó. El problema es que el acuerdo de paz en 4 años no se ha implementado. Digamos que incluso el punto 4 del acuerdo de paz, que también mencionaba el tema de los cultivos de coca y el tema de la lucha frontal contra las drogas en Colombia, pues solo desarrolló, ni siquiera desarrolló en los 4 años de implementación el tema de la sustitución voluntaria de cultivos, porque hay campesinos esperando sustitución de sus ingresos derivados de la coca hace mucho tiempo y todavía no lo han logrado, porque el gobierno precisamente se enfocó en otro tipo de cosas. No se transformó el territorio, no hubo inversión, digamos, enfocada hacia eso, entonces también depende mucho de la falta de voluntad política y pues había un gobierno que había prometido acabar con hacer prisa los acuerdos de paz y pues no lo logró gracias a que los campesinos, campesinas y la gente que ha vivido conflicto armado ha sido también resiliente frente a seguir manifestando que el acuerdo de paz se tenía que implementar. Pero creemos que allá hay temas bastante importantes que pueden ayudar a que el campo colombiano se transforme. No digo que no se hayan perdido de vista otro tipo de temas, que lo más seguro es que en el marco de la paz total se recojan con otros actores armados y la población civil, digamos, que pueda proponer otro tipo de iniciativas, pero si bien la reforma, digamos que la reforma rural, bueno, el tema desde el punto 1 del acuerdo de paz no es una reforma agraria, de la reforma rural integral no es lo que estábamos pensando como una reforma agraria, pero sí digamos que tiene algún tipo de cimiento para poder construir esa reforma agraria que tanto anhelamos los campesinos y campesinas de Colombia. Pero creo necesario que la implementación de ese punto 1 del acuerdo de paz y el punto 4 incluso, que nos ayuda a combatir muchos de los fenómenos que presentan el territorio, se tienen que implementar, y aparte de eso que tienen herramientas importantes para superar, digamos, todo lo que se ha tenido, el abandono estatal que se ha tenido sobre aquel campo donde han vivido campesinos históricamente olvidados. Muchas gracias, muy amable. Arnold, y a propósito del tema de la producción, ahorita pues se hacía alusión a la cuestión de la minería. Ya hoy sabemos que una economía pues de carácter extractivista es una economía insostenible en términos ambientales. Pero también la ganadería extensiva en este país ha demostrado ser profundamente insostenible, sobre todo por su relación con la deforestación, ¿no? Entonces me pregunto, su merced, ¿cómo ve esa cuestión? ¿Cuál es la relación o cuál ha sido la relación de las zonas de reserva campesina con la producción pecuaria, tanto intensiva como extensiva? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué piensan respecto a la producción pecuaria y esos modos de llevarla a cabo, ¿no? Tanto el intensivo como el extensivo. ¿Y cuáles han sido las apuestas predominantes? Por ejemplo, apuestas por la agroecología o de qué tipo de apuestas estamos hablando allí.
Bueno, yo creo que, como he comentado anteriormente, hay una visión frente a cómo puede ser el desarrollo en una zona de reservas campesinas, pero también he mencionado que muchos de los planes de desarrollo sostenible que se han creado y que el mismo gobierno ha aprobado a través del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierra en la zona de reservas campesinas no se ha implementado, y que digamos que lo que se ha implementado de ese plan de desarrollo sostenible ha sido precisamente por gestión de las mismas comunidades ante la cooperación internacional o ante, digamos que las entidades internacionales que aportan ese tipo de iniciativas. Entonces te puedo compartir la visión que tenemos, que efectivamente de una producción que sea también una producción que no lleve el campesinado a los monocultivos, una producción que sea diversa dentro de ese territorio, además unas economías distintas, o sea, no necesariamente tiene que ser una economía que estrictamente se relacione precisamente con temas que sabemos que son dañinos para el medio ambiente. No hay en un plan de desarrollo sostenible que yo conozca donde se proponga la ganadería extensiva, incluso muchos de los planes de desarrollo tienen otras propuestas como ganadería silvopastoril o otro tipo de economías diversas dentro de esas zonas de reservas campesinas. Nosotros también, yo también coincido, y digamos que los campesinos que trabajamos en este tema de las zonas de reservas campesinas coincidimos en que digamos que los monocultivos y digamos que el tema de la ganadería extensiva, más allá de generarnos algún tipo de economías en los territorios, no es la economía que nosotros planteamos, y que aparte de eso es dañina para el medio ambiente, y digamos que es dañina también incluso en términos de lo que estamos proponiendo nosotros en una economía diversa en el sector campesino. Como dije, no puedo comentarte una experiencia en términos de lo que vive una zona de reservas campesinas. No hemos pasado todavía en los planes de desarrollo sostenible, que es lo que no se ha ejecutado en Colombia, de tener unos planes de soberanía alimentaria y de producir algunas cosas, como en el caso del pato, o en el caso de la zona de reserva campesina del Valle de Río Cimitarra, que es donde se han dado unos procesos incluso de transformación incluso de un tema de búfalos, que si bien se planteaba como un tema de que el búfalo es muy dañino por el medio ambiente, han podido, digamos que, generar unas prácticas que les permiten una producción mesurada frente a ese territorio, y han encontrado un apoyo inmensamente, digamos y han podido demostrar que incluso el tema de búfalos allí puede generar incluso menos daños que el tema de otro tipo de ganado. Eso, digamos que es como la experiencia. En el tema del pato han hecho bastante énfasis en la producción agroecológica, lo mismo que en la zona de reserva campesina de Cabrera. La producción es más agroecológica, mucho más cercana a la agroecología, y en el plan de desarrollo sostenible de Sumapaz, básicamente el enfoque de los planes de desarrollo sostenible va dirigido a una producción limpia. Hay otra zona de reservas campesinas que han propuesto, en base a la economía campesina, otro tipo de producciones. Incluso muchos planes de desarrollo los han devuelto para revisión, porque en la construcción de los planes de desarrollo hay visiones de la economía campesina que se van, digamos, a los extremos frente a las grandes extensiones en términos de producciones ya tenidas en otras partes. También hay que decir que la zona de reservas campesinas, como no las proponen todas las zonas de reservas campesinas, no son propuestas por campesinos, por colonos o por gente que vive en los territorios, pues a veces se puede caer en el error de que quien proponga la zona de reservas campesinas las proponga con otros intereses. Lo decía en las zonas de reservas campesinas de Calamar, Guaviare, creo que es, o esas zonas de por allí, donde básicamente la constitución de la zona de reserva campesina la propusieron desde la alcaldía, y los planes de desarrollo fueron diseñados básicamente parecidos a otros planes de desarrollo, incluso de donde
se enfocaban en la gran ganadería, donde se enfocaban en otro tipo de economías diferentes a lo que los campesinos propondrían desde su cultura. Entonces también depende mucho de eso. Nosotros optamos por la producción limpia, casi siempre los planes de desarrollo tienen ese enfoque de que la agroecología pueda, con todo lo que tiene el tema de la agroecología y de la producción limpia, de ser, digamos que costosa, y además de eso no tener un mercado abierto ni en Colombia. Yo creo que en el mundo, digamos que ese mercado está bastante reducido también. Arnovi, me llama bastante la atención que justamente muchos de estos o algunos de estos procesos de constitución de zonas de reserva campesina sean impulsados por personas que precisamente no están asociadas a los territorios. Y pues lo cual es bastante paradójico porque una de las cualidades que tienen las zonas de reserva campesina es precisamente ese enfoque territorial, ¿no? Y de construcción pues local y de abajo hacia arriba. Entonces me pregunto allí, o quisiera preguntarle sobre justamente esta complejidad de la constitución de una zona de reserva campesina, no solo en términos administrativos y de procedimiento, sino también en términos del conocimiento técnico que se requiere, y también en cuanto a la parte política, ¿no? Las relaciones que se tienen que establecer, entablar allí en términos políticos. Porque justamente ese monopolio o oligopolio de ciertos conocimientos en manos de ciertas personas, pocas personas, pues precisamente pueden dar lugar a fenómenos como el de la constitución o propuesta de constitución de zonas de reserva campesina por parte de personas que justamente no hacen parte del territorio. Sí, claro, es que dentro del procedimiento, dentro de la ley, básicamente hay todo este tipo eh, tipo de vacío. Por ejemplo, la zona de reserva campesina puede ser fácilmente gestionada por los consejos de desarrollo rural, por las alcaldías, por los entes territoriales en sí, eh, y por cualquier, digamos, que entidad que haga parte de todo el sistema de reforma agraria en Colombia puede gestionar una zona de reservas campesinas. Digamos que en algunas partes, en muy pocas partes, han gestionado desde esas entidades, y pues por lo regular son gente que no viven del territorio, no tienen ninguna relación con el territorio, simplemente quieren asegurar un territorio para tener allí como mmm, la posibilidad de plantear un plan de desarrollo sostenible que vaya muy cercano a lo que, bueno, a sus intereses como tal, y por eso digamos que ese tipo de situaciones también eh, digamos que ha brindado mucho el hecho de que las organizaciones sean las que lo propongan, pero hay 2, 3 casos de zonas de reservas campesinas en el país que ha sido propuesto por personas externas, y que a la medida también que este proceso de zonas de reservas campesinas se vaya generando, que vean una oportunidad para sus intereses allí, pues lo van a intentar proponer. Por ahora, porque ha sido una figura estigmatizada, pero en la medida en que la figura pueda tener una trascendencia más allá del campesinado, y que vean reflejados otros sectores sus intereses ahí, pues también puede empezar a verse como muy atractiva para algunos intereses, incluso de los mismos empresarios bueno, de los mismos empresarios que hacen negocios con el campo. Bueno, muchísimas gracias, Arnold. Yo creo que con esto ya hemos tenido un buen panorama, un panorama bastante amplio sobre esta figura, la figura de las zonas de reserva campesina, y pues de su importancia en el contexto actual, en el escenario actual. Nuevamente le quiero agradecer mucho por haber aceptado esta invitación, y también a las personas que se conectaron.
Y bueno, la idea es seguir en contacto, seguir trabajando y a partir justamente de estas interlocuciones, pues ir construyendo otras formas y otras apuestas por el desarrollo en general y el desarrollo rural en particular. Muchas gracias, Arnold. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y yo también quedo pendiente para los estudiantes y todo. Yo voy a conseguir lo de intentar conseguir en la Agencia Nacional de Tierra. Tengo, digamos que ahorita este gobierno, algunos amigos allí y gestionar lo que estaba solicitando por el chat, el tema de cómo se dio la consulta previa en Cauca. E incluso puede ser un documento que pueda aportar también a la maestría. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Arnold. Estaríamos bastante interesados en el tema. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Hasta luego, que tengan muy buena noche, que estén muy bien.